Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este lunes que es 17 de mayo del año 2021. ¿Quiénes nos acompañan hoy? Voy con los saludos. Primero, Ana Laura Pérez, buen día. Buen día, Emiliano, buen día para todos. Ah, te tocó el exterior ahora, el jardín. ¿Dónde estás? Sí. El jardín de mi casa. Bueno, pero está fresquito y húmedo y con niebla, igual, te largaste. Sí, estoy acá con la huerta, porque yo también soy huertera. Está bien, perfecto. La tengo ahí atrás. ¿Huertero? ¿Así te llamás? ¿Huertera? Sí, me gusta. La banco a Romina en eso. Bueno, sigo. Voy con el saludo ahora para Martín Bueno. Buen día. Buen día, Emiliano. Buen día a todos. Él está en la oficina, como siempre, al pie del cañón. Sigo. Santiago Gutiérrez, ¿tú dónde andás? Buen día, Emiliano. Buen día para todos. En mi casa. ¿En tu casa? ¿Acá no te veo? Un poco más distendido nomás hoy. Acá Montevideo. Sí, bueno. Y el último saludo para Juan Pedro Mir. Hola, ¿cómo andan? Buenos días para todos. En tu casa también. Hoy no te toca las clases, la enseñanza, no. No. Estoy adentro. Estás en pausa. Bueno. Vamos al primer tema. El Consejo de Educación Secundaria justificó de forma irregular en el año 2017 una cantidad importante de faltas de varios dirigentes de la Federación Nacional de Profesores que no correspondían al cupo de licencia sindical. Según publicó ayer el diario El País, los sindicalistas explicaron esas ausencias adicionales amparándose de manera incorrecta en el decreto 70/10 que solo permite contemplar inasistencias para concurrir a la asamblea técnico-docente o para realizar tareas encomendadas por el Consejo Directivo Central. En realidad, las faltas se debían a participación en la Asamblea General de Delegados de FENAPES, cursos de formación sindical, convocatorias del PIT-CNT o encuentros bipartitos entre el gremio y el Consejo de Educación Secundaria. El caso más sonado, el que hace varios días da que hablar, es el del dirigente Marcel Slamovitz, a quien se le justificaron 140 horas de faltas por fuera de la licencia sindical de 20 horas semanales que le corresponden. Pero no fue el único. En las actas de la sesión del Consejo de Educación Secundaria en la que se discutió este tema, los consejeros hacen referencia a larga lista de inasistencias que tenían que justificar una lista que había sido presentada por el sindicato. Según la documentación que recibió el diputado colorado Felipe Schipani, que había presentado una solicitud de información, en una de las reuniones del Consejo, el entonces miembro Javier Landoni opinó que la justificación de faltas a través del decreto 70/10 implicaba un acto político, por lo cual se debería ser discreto. Landoni expresó que, si se llegara a filtrar esta información sobre las inasistencias, los docentes caerían bajo el escarnio público por ser un tema tan sensible. Es necesario protegerlos, agregaba. Por su lado, quien entonces era directora de secundaria, Celsa Puente, sostuvo en varias oportunidades que le parecía un exceso la cantidad de horas a justificar, según consta justamente en las actas. El tema está en el tapete desde hace semanas, ahora tiene esta información nueva. Juan Pedro quería empezar hablando del asunto. Sí, yo creo que el 70.10 es un artículo del Estatuto de Funcionario Docente, que lo tengo acá y es bastante claro al respecto, ¿no? Es bastante claro porque establece, se llama el artículo de tareas delegadas. Es cuando el consejo, es una potestad de cada consejo, ahora de las direcciones, en este caso primaria, secundaria, YouTube, de delegar a un funcionario para que en vez de cubrir la clase o la dirección o la inspección, haga otra tarea sin perder sus derechos, por ejemplo, de licencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un congreso y se declara interés y un funcionario es elegido, se aplica el 70.10. Eso establece, aclaremos entonces, por lo que está señalando Juan Pedro, no es una norma que tenga que ver con los dirigentes sindicales. Esto vale para todo funcionario. Es el 70.10 del Estatuto Nacional de Funcionario Docente aprobado por la ANEP. O sea, es potestad de los consejos. Entonces, si se aplicó o no aplicó, porque para las licencias gremiales sindicales hay dos vías. Está la vía del convenio que se generó
en la administración pasada, a principios de la administración de Tabaré, me parece que 2005, 2006, donde se mantenía un cupo, una cantidad de horas de acuerdo a la cantidad de afiliados. Entonces, ahí vos tenías, por ejemplo, quien más tenía cantidad de horas para licencia gremial es la FUM, que es por lejos el sindicato nacional que tiene más funcionarios y que tiene más afiliados. Y las horas sindicales se adscribían a los consejos. No los definían la ANEP ni los define, por ejemplo, la CESEU, los definen los consejos. Y cada año lo que hacían, por un lado, lo que hacen los sindicatos es enviar la lista de dirigentes que van a llevar adelante, por ejemplo, en el caso de secundaria, las 20 horas, porque vos trabajás, sos dirigente sindical de Maldonado, sos dirigente sindical de Rocha, ¿no? Tenés 30, 40 horas. Entonces, sos una persona que aparte se te dan esas 20 horas que desde mi punto de vista son fundamentales para defender y mantener, porque aparte de trabajar 40 horas, un profesor o un director de liceo, un director de escuela que se dedica a la actividad sindical, que es una actividad, vaya si será noble y necesaria en una democracia, bueno, se le da la habilidad para poder insertarse y poder desarrollar sus actividades. Entonces vos tenés, por un lado, ese paquete de horas que te da cada consejo, y después tenés, y este es el tema político de fondo, las que te habilita cada consejo usando el 70.10 del consejo del Estatuto de Funcionario Docente. Si entiendo bien, lo que acá pasaba era que estos dirigentes sindicales habían tenido más faltas que las permitidas por el régimen de licencia sindical, claro, y aspiraban a que esas faltas adicionales se justificaran por ese otro mecanismo, del decreto 70/10. Y por lo visto era una práctica común, ¿no? Aspiraban y por lo visto era una práctica común, había un curso, había un encuentro, me parece y ahí es donde habrá que hacer la investigación administrativa si fue utilizado correctamente y si se cumplió las perspectivas del caso. Uh-huh. Entonces me parece que acá hay dos elementos. Primer punto, creo que la licencia sindical en todas las áreas, pero en un área donde la educación y donde los trabajadores de la educación todavía están en situaciones yo soy uno más, ¿no? En situaciones a veces de precariedad laboral, ¿no? Entonces, tener sindicatos y sindicalistas preparados, avesados, es un elemento que te da llave para discutir temas de negociación sindical. Entonces, la licencia sindical es un elemento importante. Después, acá cada uno tiene que asumir el rol que le toque, ¿no? Bueno, si hubo mal manejo por parte de algunos dirigentes, como indicó FENAPES, esos dirigentes tendrán que explicitar y se tomarán las medidas correspondientes por la vía administrativa, y si lo hizo políticamente un Consejo de Educación Secundaria, que por lo que dice el diario El País, no quería comprar líos con la FENAPES, bueno, eso son responsabilidades políticas de los ex consejeros de secundaria, no es responsabilidad política del estatuto, de la herramienta de la licencia sindical, que es una herramienta necesaria. Y es una herramienta necesaria cuando, por ejemplo, se toman 20 horas, que ese dirigente sindical, cualquier sea, no voy a poner ningún apellido ni ningún nombre, es porque es importante que no se corten las clases de los chiquilines que él tiene. Si es un maestro, por ejemplo, voy a hablar de la FUM, si es un maestro que está trabajando, que es delegado de 2 departamentos, entonces tiene que venir constantemente a Montevideo, tiene que trabajar en distintas áreas, tiene que desarrollar actividades de formación sindical, no va a dejar a la clase un año entero faltando y haciendo actividades, cortando su actividad. Por eso se le da 20 o 30 horas. Y dentro del marco de un uso que está reglamentado. Cada tantos afiliados se liberan 20, tampoco es un abuso, se liberarán 20, 22 docentes hablamos de 10.000 afiliados. Práctica que aparte se hace en todos los organismos del Estado y últimamente también en la administración privada. No solamente se hace en la enseñanza y no solamente se hace en la administración pública. Juan Pedro, que claro, está metido en este campo, en este sector, tenía especial interés en ser quien diera el puntapié inicial y fue extenso porque de paso nos permitió entender, ¿no? Pero además, una parte de tus palabras, Juan Pedro, fueron para explicar de qué estábamos hablando, ¿no? También después agregó cuáles son sus inquietudes. ¿Quién sigue ahora? ¿Quién toma la posta? Martín, la Ana Laura. A ver, Martín. Bueno, a ver, Juan Pedro le puso el foco desde el lado de la necesidad de la licencia sindical
lo cual yo en términos generales estoy de acuerdo, diríamos. Toda organización tiene que tener un sindicato y el sindicato tiene que poder, diríamos, tener tiempo para funcionar. No sé si esta es la mejor manera. O sea, no sé si no tiene que haber en todo caso sindicalistas profesionales que no se dediquen a dar clases. Habría que evaluarlo eso. Pero bueno, pero saliendo de eso, que en términos generales estoy de acuerdo, yo en realidad donde prefiero poner el foco es en la inmoralidad de estos actos, ¿tá? Que yo los califico como inmorales. ¿Ah? O sea, lo que hace FENAPES es una inmoralidad absoluta. A mí todo esto lo que como que me surgió arriba de la mesa es el nivel de sometimiento que tenían las autoridades anteriores a FENAPES, un sometimiento absoluto, o sea, miedo. O sea, las anteriores autoridades le tenían miedo a FENAPES. O sea, era quien mandaba y quien dirigía, y ellos intentaban, según las palabras de las actas, trabajar los asuntos para que no se enojen, básicamente. Y voy a leer 4 extractos que me parecen muy, muy significativos sobre la directora del liceo, ¿tá? Que es una directora de un liceo que hace un trabajo heroico, seguramente, y ella decía: la exdirectora del Liceo de San José afirmó que los padres vivían llamando por teléfono y los chiquilines reclamaban porque no tenían clase de historia. Después esta añadía: uno hace confianza en los compañeros de trabajo, no importa si están sindicalizados o no. El hombre, habla sobre el sindicalista, me presentaba el formulario pidiendo por un convenio de los sindicalistas y secundaria, y así lo justificaba. Pero llegó un momento, en el año 2017, que yo dije, voy a buscar el convenio a ver dónde está, y no lo encontré nunca. Luego agrega esta exdirectora: es como que tenían una libreta de bonos, y todos se beneficiaban con eso. Presentaban y uno justificaba, y de repente un día había 5 o 6 grupos sin profesor. La exdirectora dijo que el expediente que se abrió en secundaria es muy desprolijo y tiene anotaciones a lápiz, donde se pide que se justifiquen las inasistencias. Anotaciones a lápiz, pidiendo en un expediente. A ver, yo creo que acá incluso estamos frente a un delito, ¿no? A un delito penal, y yo creo que la Fiscalía General de la Nación debería tomar cuenta de estas cosas. Porque básicamente el Estado no se puede manejar de esa manera, escribiendo a lápiz en expedientes que a fulano de tal se lo deje faltar. Bien. Y yo creo que el nivel de inmoralidad de esto es algo que tenemos que condenarlo muy duro. ¿Ah? Y me preocupa, y realmente me preocupa, que el PIT-CNT, que es una institución que yo creo seria, que es un sindicalismo que, a pesar seguramente no estoy de acuerdo en casi nada o en muy poco de sus postulados, sí reconozco que son serios, que son maduros y que es una institucionalidad muy importante para el Uruguay. El PIT-CNT, y lo voy a personificar en Fernando Pereira, al cual cree un sindicalista de primera, no pueden ser cómplices de estos inmorales. ¿Bien? Están jugando con los niños, están jugando con los adolescentes, generando falsedades ideológicas en documentos para faltar a clase, porque básicamente, hay que decirlo, no era licencia sindical, eran ñoquis, no iban a trabajar. Muchos de estos señores no iban a trabajar. ¿Bien? Entonces, me parece que está bueno para darnos cuenta dónde estaba parada la educación, y seguramente parte de los enormes problemas que teníamos y que seguimos teniendo lamentablemente, es que esta gente, ¿tá? Que ni siquiera le pondría el rol de sindicato, porque un sindicato es algo mucho más noble, que pelea por los trabajadores, esta organización, la verdad, el daño que ha hecho es imponente, y con una complicidad del propio Estado que creo que es enorme. La verdad que es un tema que a mí, yo cuando leía la nota y veía las decenas de comentarios en las actas, los comentarios de las autoridades son desoladores, desoladores. Jerarcas públicos entregados. A ver, Ana Laura, ¿tú entregados. ¿Qué es lo que tenías para señalar? Así continuamos avanzando. Sí, a mí lo que me pasa es que me da la sensación, esa parte que tú señalabas, Emiliano, de que las autoridades plantean incluso un tema como de protección respecto de los sindicalistas. Sí, yo también quiero aclarar que a mí me parece que los sindicatos son muy sanos para una sociedad democrática. Justamente lo que no es sano es
los sindicatos, que creamos que los sindicatos son estos. A mí lo que me sorprende de todo ese debate en esas actas es la poca preocupación por los estudiantes, ¿no? O sea, parece que a nadie le preocupan esos chiquilines que se quedaron sin clase. Es como una especie de sujeto omitido, que flota en el aire, pero que a nadie le parece importarle. Hay una preocupación de las autoridades de secundaria por proteger a los docentes de que la gente piense algo malo sobre ellos. Habría que discutir por qué las autoridades de la enseñanza creen que la gente podría pensar algo malo de los docentes y lo que eventualmente están haciendo no está mal. Se puede pasar, no digo que no, pero es curioso. Y me parece que en ningún momento nadie dice, estos chiquilines, cuántas horas efectivas de clase tuvieron, cuántas horas de clase de historia tuvieron, cuántos grupos son, cuántas clases da este docente. De todos modos, en un momento se citan declaraciones de Celsa Puente, que señala textualmente: hay un caso de los planteados aquí de inasistencias escandalosas en el que no hubo intención de recuperar las clases para que los chicos no se vean afectados. A eso iba. A partir de ese comentario y de, supongo, ciertas presiones, el docente propone una hora de recuperación que claramente le queda cómoda a él y no a los estudiantes, porque la respuesta de secundaria es imposible de instrumentar ese planteo. A mí lo que me da la sensación es como, y lo otro que estoy muy de acuerdo con lo que se dijo, en cuanto a que es muy importante que los docentes que forman parte del gremio puedan tener sus horas para hacer militancia gremial. Es muy importante. En el interior, y este es un caso del interior, fue en San José, es más importante porque tienen que recorrer distancias, etcétera, pero justamente las horas se liberan para que se puedan cubrir, y acá todo el episodio es ex post. Acá al docente lo que le preocupa es no perder sus beneficios, está pidiendo que le justifiquen horas que ya faltó para cobrar salario vacacional, eventualmente licencia, aguinaldo, sueldo, lo que fuera. Eso está bien, tiene derecho a cobrar su sueldo, todos queremos cobrar su sueldo, pero acá la preocupación del docente da la sensación por el relato que es ex post, no es ex ante. En ningún momento hace el planteo para ver si se pueden cubrir esas horas. Él se va y después trae los papeles y dice, justificarme. Entonces, justamente el sistema y el 70-10 es para eso, y lo mismo la liberación de horas. El objetivo que tienen justamente es que el docente pueda hacer su actividad gremial sin dejar a los chiquilines sin clase. Y acá eso no estaba pasando, y no parece que al docente eso le preocupe demasiado. De hecho, es de lo menos que se ha hablado. ¿Y Santiago? Sí, primero que es un tema que tiene muchas aristas. Yo no soy un experto en educación, ni mucho menos en el marco de la gobernanza, así que voy a hacer comentarios hasta donde llega mi conocimiento del tema. Yo hice un cálculo rápido, bajo el supuesto de que los botijas tienen historia, 2 módulos 2 veces por semana, es decir, 4 horas. Las 250 horas que se tomó este señor en 2 años son prácticamente los 2 años enteros de dar clase de historia, o más. Si tienen 2 módulos por semana, es decir, 4 horas, y tienen 38 semanas de clase, tienen 150 horas de historia por año. Entonces, hace 2 años que no va a dar clase, o 1 año y medio, o que ya no fue, y que pretendía que se lo justifiquen. Y una cosa que me preocupa muchísimo, porque 2 cosas separadas y quizás a veces contrapuestas. Primero, el manejo casi impune que se hace de la fuerza sindical, que es en desmedro del propio sindicato y en desmedro principalmente de los chiquilines, que son los principales afectados. Y eso que decía Martín, del miedo con el que se manejaban las autoridades, porque el sindicato tiene obviamente su funcionamiento y su fuerza, pero los que deciden están en otro lado, integrarán el consejo, etcétera, etcétera, pero los que decían eran totalmente funcionales a lo que decide el sindicato, esté en la norma, esté fuera de la norma, esté bien o mal moralmente. Incluso hay una declaración que a mí me parece como muy disparadora, que es, en ese momento Celsa Puente dice, me parece demasiado. No es esto está mal, esto no se puede hacer, porque está fuera de absolutamente todo el marco regulatorio
que además o sea, está armado para que tengan horas sindicales, que está perfecto. Sí, sí, según la transcripción que se hace en la nota de ayer de las actas, en un momento Celsa Puente dice de su incomodidad profunda, que ella sentía incomodidad profunda, y admitió que cuando se recibió el listado lo entendió excesivo. Excesivo. O sea, lo que yo no entiendo es que si eran 70 estaba bien, o si eran 20 estaba bien, no era excesivo. ¿Y quién tiene acá la autoridad de decir no? Porque nadie lo hace. Ahora es un escándalo que pasó hace 3 años, vamos a decir la verdad. Pero ¿quién tiene la autoridad de decir no y no lo hace? Porque ese también está implicado. Yo entiendo que tenga otro universo de presiones por fuera del marco regulatorio, que quizás también tenemos que discutir de eso. Porque entonces, si las autoridades no pueden frenar esto a tiempo o no les interesa, primero, tenemos autoridades o tuvimos autoridades que eran completamente funcionales o serviles a un sistema sindical que estaba completamente corrupto. Y otra pregunta que yo me hago es, ¿qué hizo esa persona o esas personas en esas 250 horas? ¿Que estaban en una actividad sindical de verdad? ¿O estaban en la casa tomando leche, tomando mate? Juan Pedro, a ver, volvemos al arranque, volvemos al docente, al que está dedicado a estos temas en su día a día. Soy funcionario de la ANEP desde el año 96, 97, o sea, y he visto de todo, he visto dirigentes sindicales que se toman la licencia sindical y en general, desde mi experiencia directa, primero en primaria, básicamente en primaria durante unos años, ahora en formación docente no tengo vida sindical, pero en primaria la licencia sindical estuvo siempre vinculada a actividades, sobre todo de colegas del interior que venían a Montevideo y hacían esa actividad. Por eso ese planteo. Y la experiencia dentro de la Federación Uruguaya de Magisterio me parece que es lo que me tocó vivir en forma directa, es de un alto nivel de cuidado. Es más, siempre sobraban, entre comillas, horas de la bolsa sindical. Siempre sobraban. Porque además creo que además estaba vinculado también, y había un control de los distintos consejos. Estoy hablando desde Teresita González de Tantesio, que yo tengo recuerdo, y los últimos consejos del Frente Amplio, ¿no? Yo creo que ahí hay una responsabilidad política de los consejos, quienes son los que habilitan, cierran o no cierran el grifo, quienes establecen o no establecen la habilitación a actividades que eventualmente sean de un abuso. Creo que acá hay dos diferencias. Y por otro lado, los sindicatos cómo procesan actividades de mal uso de la licencia sindical. Yo me parece que, por supuesto, pensando en los chiquilines, yo leía hoy que había clases en el penal de Libertad, no me quedó claro si se tomaban licencias en el penal de Libertad, pero son áreas de alta sensibilidad social, son donde nosotros que estamos reivindicando la presencia y la presencialidad permanente, pues, insisto, son 180 días de clase en 360 días del año, o sea, entonces si aparte les cortamos la presencia de los chiquilines en los 180 días de clase, estamos no solamente cortando la presencialidad en momento de pandemia, la cortamos siempre, y ese es un problema. Si son 180 días, me fui fui re macanudo con la cantidad de clases que no dio. Le digo por las dudas. Claro, capaz que ahí el tema es que son por clase, porque un docente tiene 4 horas en un grupo, ¿no? Entonces, vos tenés 20 horas que son 4 o 5 horas por grupo, ¿no? Entonces me parece que acá el desafío es a las organizaciones sindicales un mayor control, porque son necesarias y porque un mayor control, y si hay irregularidades que se estudien y que se tomen las medidas correspondientes como establece, porque la normativa está. El 70.10 del Estatuto Funcionario Docente está. La reglamentación de licencias sindicales, esa reglamentación que dice que no existe, existe y se establece y tiene que ver con la bolsa de horas de acuerdo a la cantidad de afiliados. Después, quien actúe, quien tenga que actuar. Pero me parece que separar de algunos posibles malos manejos del grueso. Y después, y en esto discrepo con mi querido amigo Martín, creo que la principal responsabilidad de las autoridades que están ejerciendo el poder en ese momento. O sea, si vos sos presidente de un consejo, un sindicato no te puede llevar puesto. Perdonen la afirmación poco académica. No puede. Si no, volver a clase, pero no. A propósito de eso que estás planteando, en la transcripción que se hace en la prensa,
no pasa desapercibido el momento en que Celsa Puente dice que no entiende por qué está llegando aquí el tema de las faltas y afirma no entender cómo se justificaban antes. Ahí está el tema de la incomodidad, ¿no? ¿Por qué tenían que estar tratando eso a nivel del Consejo? Por lo visto el mecanismo era otro, ¿no? Había ahí incluso una guerra entre Neto y el Consejo, que esto va para otro tema. Acá en esa administración hubo una fuerte oposición entre Neto, que fue quien les apretó las clavijas, y Celsa Puente. Neto era Codicen, recordemos, ¿no? Codicen, claro, el presidente del Codicen. El Codicen. Y Celsa Puente era la directora general de secundaria. El resto de los desconcentrados. ¿Cómo, perdón? Esta situación no se dio en el resto de los desconcentrados. Ajá. Se daba parte, y eso molestaba mucho al expresidente de la ANEP. Ajá. Muchísimo molestaba. Esta situación no se dio en UTU, no se dio en primaria, se dio particularmente, y las presiones sobre Celsa Puente fueron muy grandes. Había aparte una interna interesante o muy potente entre el presidente. Nos olvidemos que Celsa Puente fue sustituida más adelante. Bueno, Martín y Ana Laura. Sí. A ver, yo voy a tratar de ser bien breve. Hay un problema de diseño institucional. No puede ser que se cree un grupo en el penal de libertad para gente que realmente necesita esto y que ese grupo no haya funcionado porque quien estaba a cargo se tomó todas sus horas sindicales allí, además de otras. Eso por lo menos sale de algunas notas de prensa. Ese grupo, el 100%, o sea, de las horas que tenía en un establecimiento carcelario, no tuvieron clases porque este señor se las tomaba. Al amparo del reglamento, o sea, está mal el reglamento. Hay algo que no está funcionando. O sea, no puede ser que las horas sindicales, que están muy bien, nadie cuestiona que tengan que existir, lo que se cuestiona es el mecanismo. No puede ser a cargo que personas no tengan las clases. O tendrá que haber un suplente o tendrá que haber sindicalistas profesionales. No lo sé, habrá que evaluarlo. Pero el diseño institucional. Pero más allá de eso, a mí lo que más me preocupa, porque el diseño institucional da para mucho, es que si esto no lo condenamos como una inmoralidad absoluta, va a seguir sucediendo. Y a mí me preocupa mucho, y lo vuelvo a decir, que el PIT-CNT no se desmarque de esto. Me preocupa mucho el ataque furibundo que ayer hizo FENAPES vía redes sociales contra el diputado Schipari y contra el diario El País. Me preocupa mucho. Bien. Y yo sé, y comparto con Juan Pedro que las autoridades son las máximas responsables. Yo estoy de acuerdo con él. Ahora, esta organización, que de sindical no tiene nada, es una organización que se dedica a hacer tareas, entre ellas seguramente políticas, ideológicas y también sindicales, bien, no puede, o sea, amparar este tipo de prácticas de esta manera y hacer estos ataques a medios de prensa, a legisladores, en algo histórico y constante. Ana Laura, creo que Santiago tiene algún apunte más, pero Ana Laura. Sí, por retomar esto último que dice Martín, yo qué sé, es grave, no deja de ser gracioso, uno lee los tweets del sindicato y no hablan del contenido, porque claramente, o sea, claramente si vos tenés algún argumento lo usás, no hay ningún argumento, lo acusan al legislador de persecución. Yo creo que el legislador está haciendo su trabajo. Justamente creo que es un buen ejemplo bueno, vio una cosa que le llamó la atención y hace un pedido de informe, y sin duda el medio donde yo trabajo, pues me cabe la generalidad de la ley, está haciendo su trabajo, que es decirle a la gente que está pasando algo, que está pasando, pero además que ni siquiera es secreto, es el resultado de un pedido de informe de un legislador. O sea, si lo fuera también estaría bien, pero ni siquiera en ningún momento se habla o se explica esto que decíamos más temprano, es qué estaba haciendo esa persona en esas horas, porque lo interesante es que además remiten, no sé en qué universo, pero en el universo donde yo vivo, cuando vos pedís que te justifiquen tu falta, tenés que explicar lo que estabas haciendo. Para que ingrese en alguna de las justificaciones, tenés que decir, bueno, yo estaba haciendo tal cosa, me la justificás, y en ningún momento en ese debate se habla sobre lo que el dirigente sindical eventualmente estaba haciendo. O sea, no es parte de la conversación, lo que el dirigente sindical estaba eventualmente haciendo. Respecto de... A mí me gustaría también, yo también creo que el PIT-CNT es una organización muy seria y muy importante para el país.
también me gustaría que salieran. De todos modos, otras veces no han salido. A mí me resulta... O sea, tenemos dirigentes sindicales como José López, al que todos vimos en un video ver cómo reventaban a patadas a chiquilines, y sigue formando parte de la, digamos, de la primera línea sindical de este país como si no pasara nada. Entonces tampoco es que tienen el 100% del acierto. Creo que cuando vos tenés, creo que las decisiones, lamentablemente, como en política en general, y también está mal, se toman muchas veces en función de cuántos votos tiene el que vamos a definir si castigamos o no. Entonces, claro, si tú Santiago te levanta las manos. que tiene peso... ¿Por qué levantaba las manos? ¿Qué era eso? No, pues estoy totalmente de acuerdo con todo lo que está diciendo Ana Laura. Bueno, eso, me parece que... y paréntesis, me parece un dato no menor, salió hoy en el diario El País esa nota, justamente como las horas que se liberan se asignan en función de los afiliados, se les redujeron las horas asignadas al sindicato de secundaria porque perdieron 2.000 afiliados. Tenían dos, en realidad se depuraron las actas y hay 2.000 afiliados menos, por lo cual se les asignaron 11 centros en vez de 13, como tenían. O sea que además, digo, eso puede pasar, hay gente que no está pagando porque no puede pagar, pero es interesante, no deja de ser interesante ver que están perdiendo afiliados. ¿Te quedó algo más ahora sí, Santiago? Sí, no, es en la misma línea que Ana Laura en realidad. Primero que la primera organización que queda manchada, entre comillas, con esto, es el propio sindicalismo, es FENAPES, es el PIT-CNT, y más cuando hay una total omisión. Digo, en el caso de FENAPES no es omisión, es una defensa burda y sin ningún fundamento, y que también muestra a las claras los juegos de poder que hay adentro de todos lados, obviamente, pero en este caso estamos hablando de la estructura sindical, y cómo no se actúa al respecto. Y creo que esto también va erosionando la imagen que tenemos de las jerarquías sindicales. Hoy hablamos al principio de un caballero, como yo considero que es un caballero y me alegro que esté al frente del PIT-CNT como Fernando Pereira, que, como decía Martín hoy, yo puedo estar de acuerdo o en desacuerdo con la mitad de las cosas, con absolutamente todas las cosas, pero es realmente un caballero y un tipo muy medido y centrado en sus propuestas, en su análisis, en su manera de expresarse. Pero después también tenemos todo un universo de dirigentes de talla, como decía Ana Laura, José López, o bueno, el propio FENAPES, que ha sido de los sindicatos más histriónicos por ser macanudo, en la anterior administración y en esta más aún, obviamente, que no se entiende muy bien, bueno, se entiende perfectamente, pero que la verdad no están cumpliendo ningún rol sindical, por lo menos para afuera. Para los que no pertenecemos al mundo, a uno le dicen FENAPES y siempre estamos hablando de un comentario desafortunado, un comunicado que dice una barbaridad atrás de la otra, ahora un encubrimiento a un sindicalizado que no fue a laburar no sé cuántas horas. Piensen cualquiera de ustedes, Ana Laura, Juan Pedro, Martín, Emiliano, si ustedes no van a laburar en 2 años 250 horas, los echan a la 15, no a la 250. Y menos si no tienen justificación ninguna. Y por supuesto que no lo pueden justificar ex post. No tienen la posibilidad. Estén o no sindicalizados, no existe la posibilidad. Creo que también, y esto es un peligro que se da, que se genera y es una reacción obvia, es tomar la peor versión de algo para generalizar el todo. Yo quiero creer que este caso no es el PIT-CNT, que este caso no es FENAPES, pero me cuesta mucho creer que no es FENAPES. No es el PIT-CNT, creo que sí es FENAPES. Bueno, estamos de acuerdo. Porque también, y lo quiero en realidad conectar con otras cosas que han pasado en estos días, se ha dado mucho eso de que cada vez que hay una crítica o un descubrimiento, como en este caso, persecución, la reacción enseguida es persecución sindical. No, muchachos, nadie los está persiguiendo. Lo único que están es informando de lo que hicieron, que está mal. Y con otras situaciones, en estos últimos días, otros actores de otros ámbitos, incluso de otros partidos políticos, reaccionan de la misma manera, tomando la peor versión de lo otro para generalizar un todo. Creo que es lo que tenemos que evitar para levantar un poco la política y el nivel de discusión de los términos. No podemos hablar todo el tiempo de persecución sindical,
de esto no es laicidad, de traición a la patria. Es insoportable. No estamos nunca hablando del fondo de los temas y siempre hablamos sobre los exabruptos y las reacciones por tomar una arista de algo para no hablar del problema de fondo. Ya seguimos. Venimos en la tertulia con el tema 2 de nuestro orden del día. Viene cambio en la conducción también. Ya llega Romina para hacerse cargo. Comienza una nueva semana de Arte UI en perspectiva. Recibimos a otro autor nacional en esta serie de exposiciones que ya pasó holgadamente el año y que no solamente se desarrollan dentro de nuestro estudio de radio, también en los corredores del piso 2 del Victoria Plaza Office Tower y por supuesto asimismo en las redes sociales, en especial en Instagram de En Perspectiva, donde siempre colocamos tanto la obra que yo tengo a mis espaldas en el ventanal de acá sobre la calle Florida, como otras que permiten acercarse al pintor, al escultor, al grabador, al fotógrafo. Bueno, en esta ocasión estamos recibiendo a Víctor Soldini. Y desde ya, dos comentarios muy breves. El primero, el cuadro en el estudio no tiene título, así que estamos ante una oportunidad ideal para que ustedes se vuelquen a imaginar cómo se le podría llamar. A veces pasa, a veces no pasa, a veces tenemos título, a veces no. Creo que ponerle título a un cuadro es una forma de pensar sobre el cuadro, de acercarse al cuadro. Bueno, quedan invitados a eso, tanto a través del WhatsApp de En Perspectiva como de la cuenta de Instagram. Allí mismo en la cuenta de Instagram pueden poner sus respuestas. Publicamos anoche esta galería y ya ha generado una cantidad de comentarios. Viene muy movido el trabajo de Víctor Soldini, que tiene varias líneas, pero una en especial, esta es particularmente llamativa por los personajes, los colores. ¿Dónde están las cabezas de estos personajes? ¿Por qué aparecen, por ejemplo, utensilios de cocina dando vueltas, flotando en el aire? Ustedes dirán.